En las profundidades de la historia sagrada hay una confrontación enigmática rara vez mencionada en la predicación del domingo. Un choque celestial donde el arcángel y el oponente no disputaron por las almas o los reinos, sino por el cuerpo físico de uno de los más grandes profetas que jamás haya caminado en la tierra. Esta batalla espiritual por el cuerpo de Moisés revela secretos sobre la autoridad divina y el plan de redención que muchos desconocen hasta el día de hoy. ¿Alguna vez te has preguntado por qué no sabemos dónde está enterrado el cuerpo de Moisés? ¿O por qué los seres espirituales competirían con tanta ferocidad por los restos? La respuesta es más compleja de lo que parece. El cuerpo del gran liberador hebreo tenía una importancia que trascendía el mundo físico, representando una pieza clave en los planos divinos e intentos de sabotaje del enemigo. Si sigue mirando hasta el final, encontrará no solo los detalles de esta confrontación sobrenatural, sino también cómo este pequeño episodio bíblico explorado puede cambiar su comprensión de la protección divina que funciona en su vida diariamente. Una revelación que cambiará para siempre su percepción de las batallas invisibles que se desarrollan a nuestro alrededor. La historia comienza en los momentos finales de la vida de Moisés. Después de 120 años de existencia, este hombre extraordinario había llevado a las personas elegidas durante 40 años por el desierto, liberándolos de la esclavitud en Egipto. A pesar de su edad avanzada, las Escrituras afirman que sus ojos no habían perdido su brillo, ni su fuerza se había agotado. Aún así, ha llegado el momento de su partida. Antes de morir, el Eterno otorgó a Moisés el privilegio de contemplar la tierra prometida de la cima del monte Nebo. A partir de ahí, vislumbró todo el territorio que su gente conquistaría, aunque él mismo no pudo entrar. Fue en este escenario, con una mirada fija a la promesa, que el gran patriarca dio su último aliento. Lo que sucedió a continuación desafía nuestra comprensión común de los límites entre el mundo físico y espiritual. En lugar de un funeral tradicional dirigido por los israelitas, las Escrituras revelan que fue el mismo Creador quien enterró a Moisés, en un lugar que permanece desconocido hasta el día de hoy. Este detalle inusual plantea preguntas. ¿Por qué tanta confidencialidad? ¿Por qué intervino la Eterna en persona en este entierro? La respuesta emerge en un pasaje frecuentemente descuidado en la carta de Judas, versículo 9. Allí encontramos la mención de una confrontación extraordinaria. Sin embargo, cuando el arcángel Miguel compitió por el oponente y discutió sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a hacer un juicio infamatorio contra él, pero dijo que el Señor te reprende. Este versículo abre una ventana a un evento cósmico de proporciones incalculables. Miguel, el arcángel guerreiro, el principal defensor del pueblo elegido, frente al príncipe de la oscuridad en una disputa sobre el cuerpo del profeta. Si ya te has preguntado sobre la intensidad de las batallas espirituales que ocurren más allá de nuestra visión, este episodio ofrece una rara visión. Deje su comentario ahora mismo con la palabra protegida, para que la misma autoridad divina que involucró esta confrontación celestial exprese protección en su vida hoy. Pero, ¿cuál sería el interés del oponente en el cuerpo sin vida de un hombre, incluso si fuera Moisés? Los expertos en estudios bíblicos apuntan a diversas posibilidades. El primero de estos se relaciona con el carácter peculiar de la muerte del profeta. Las Escrituras afirman que murió por la palabra del Señor, o como algunos traducen, por el beso de Dios, una muerte digna sin enfermedad, preservando su dignidad física. El cuerpo de Moisés representaba no solo un contenedor que había contenido a uno de los mejores sirvientes de lo eterno, sino también un instrumento que se había utilizado para grandes maravillas. Esas manos habían erigido el palo que dividía el Mar Rojo.
Esa cara había brillado con la gloria divina después de 40 días en la presencia sagrada. Esa voz había transmitido los 10 mandamientos. Para el enemigo, obtener este cuerpo podría significar una invaluable victoria simbólica. Algunos estudiosos sugieren que tenía la intención de usar los restos de Moisés como objeto de idolatría, desviando a los israelitas a la adoración de las reliquias en lugar del Dios vivo. Otros creen que su plan era más perverso: blasfemias el cuerpo para desmoralizar el legado del profeta. También hay interpretaciones que apuntan a la posibilidad de que el oponente buscara prevenir planes futuros relacionados con Moisés. De hecho, siglos después, en el Monte de la Transfiguración, Moisés aparecería junto a Elías hablando con el Mesías. Este encuentro sobrenatural sugiere un papel continuo del profeta en los planos divinos, algo que el oponente puede tratar de sabotear desde el principio. Lo que hace que esta disputa sea aún más intrigante es el comportamiento de Miguel durante la confrontación. Incluso antes del príncipe de la oscuridad, el arcángel no usó su propia autoridad para reprenderlo, sino que recurrió a la autoridad suprema que afirma: «El Señor te reprende». Esta actitud revela un principio profundo sobre la jerarquía espiritual y la autoridad delegada. A medida que la confrontación se intensificó en las esferas invisibles, los israelitas se mantuvieron ajenos a la batalla del cuerpo de su líder. Campa en las llanuras de Moab, lloraron la pérdida de Moisés, cumpliendo 30 días de luto, como se registra en Deuteronomio. No estaban al tanto del drama celestial que se desarrollaba para la posesión de los restos de los que los había guiado durante décadas. La victoria de Miguel en esta confrontación resultó en la preservación del cuerpo de Moisés bajo protección divina. No se ha erigido ningún monumento, no se ha establecido ningún lugar de peregrinación. La tumba permanece oculta hasta el día de hoy, como dice el texto bíblico. Esta ausencia de un lugar de entierro conocido no es accidental, sino parte del plano más grande para evitar cualquier forma de idolatría. Este extraordinario episodio nos invita a reflexionar sobre cómo percibimos la realidad más allá de lo visible. ¿Cuántas batallas espirituales ocurren a diario en nuestras vidas sin ser conscientes? Justo cuando el cuerpo de Moisés estaba bajo disputa, mientras que los israelitas siguieron su viaje aparentemente normal, ¿cuántas intervenciones divinas suceden en nuestro nombre detrás de escena? Si esta cuenta está reproduciendo tu corazón profundamente, como este video ahora, su interacción ayuda a más personas a descubrir estas pequeñas verdades exploradas. La disputa entre Miguel y el oponente también revela el intento constante de las fuerzas malvadas de corrupir importantes legados espirituales. Moisés no era solo un hombre prominente, representaba el sistema propio de la ley. A través de él, los mandamientos divinos se transmitieron a la humanidad. Por lo tanto, su cuerpo simbolizó la encarnación de la revelación divina a los hombres. Cuando examinamos el contexto histórico de la época, nos damos cuenta de que los pueblos paganos alrededor de Israel practicaban varios rituales que involucran cuerpos de figuras importantes. Muchos líderes religiosos fueron momificados y transformados en objetos de veneración. Egipto, del cual los israelitas se habían ido, tenía prácticas elaboradas de preservación y adoración de los muertos. El adversario, conociendo la tendencia humana a materializar la espiritualidad en objetos tangibles, ciertamente imaginó el potencial de usar el cuerpo del gran legislador como instrumento de desviación espiritual. Si los israelitas comenzaran a adorar los restos de Moisés, se alejarían rápidamente de la adoración al Dios verdadero, repitiendo el mismo error que cometieron con la pantorrilla dorada. Miguel, cumpliendo su misión como guardián del pueblo elegido, defendió no solo un cuerpo,
sino la pureza de adoración que sería fundamental para el cumplimiento de los propósitos divinos a lo largo de la historia. Esta no fue una batalla por los territorios físicos, sino por la integridad de la relación entre el Creador y su creación. Lo que muchos no se dan cuenta es que esta confrontación celestial ha establecido un precedente importante en cómo las fuerzas espirituales interactúan con el mundo material. La disputa demostró que incluso después de la muerte, los diseños divinos sobre la vida de un sirviente fiel continúan siendo defendidos por los anfitriones celestiales. ¿Puedes entender cómo se aplica este principio a tu propia vida? Incluso en los momentos en que no puedes defenderte, hay batallas que se libran a tu favor en las dimensiones espirituales. La misma protección que involucró el cuerpo de Moisés está disponible para aquellos que caminan en alianza con lo eterno. Si desea experimentar esta protección sobrenatural en su vida, comparta este video con 3 personas que necesitan conocer esta poderosa verdad. Hay paralelos fascinantes sobre este evento en otros pasajes bíblicos. Por ejemplo, cuando observamos la historia de la tumba de otros personajes bíblicos importantes, nos damos cuenta de un patrón diferente. Abraham fue enterrado en la cueva de Macpela, un lugar conocido. David fue enterrado en la ciudad de David, con claras referencias históricas. ¿Por qué Moisés solo tendría su lugar de entierro en secreto? La respuesta parece estar conectada con el papel único que Moisés jugaría incluso después de su muerte física. Además de su aparición en el Monte de la Transfiguración, algunas tradiciones antiguas sugieren que Moisés sería uno de los 2 testigos mencionados en el libro de Apocalipsis, que volvería en un momento crucial de la historia. Si esta interpretación es correcta, la preservación especial de su cuerpo sería parte de un plan divino más grande. La forma en que Miguel enfrentó al oponente también nos enseña sobre la estrategia espiritual. El arcángel no entró en un debate teológico, ni trató de discutir en base a sus propios méritos. Simplemente invocó la autoridad suprema, reconociendo la verdadera fuente de todo poder. Este ejemplo nos muestra que en nuestras propias batallas espirituales, nuestra fuerza no está en nuestra capacidad de discutir, sino en la autoridad en el nombre de la que hablamos. Otro aspecto revelador de esta confrontación es la evidencia de que hay límites para el desempeño de las fuerzas malvadas. El oponente, a pesar de todo su poder e influencia, no podría simplemente tomar el cuerpo de Moisés. Necesitaba disputarlo, siguiendo ciertas reglas de compromiso espirituales. Este detalle nos consuela a saber que incluso en los conflictos espirituales más intensos, hay un orden establecido por el Creador que no puede ser violado. La batalla por el cuerpo de Moisés nos lleva a cuestionar: ¿por qué este episodio se menciona tan poco en los círculos religiosos modernos? Quizás porque nos obliga a confrontar realidades espirituales que preferimos ignorar. Nos obliga a reconocer la existencia de un mundo más allá de lo visible, donde las fuerzas poderosas están en conflicto constante. Cuando entendemos la dimensión de esta confrontación celestial, nuestra perspectiva sobre los desafíos cotidianos se transforma. Esa dificultad financiera, ese problema de salud, ese conflicto familiar, todos pueden tener componentes espirituales que no percibimos de inmediato. Así como hubo una batalla por el cuerpo de Moisés, mientras que los israelitas solo observaban su luto, ¿cuántas realidades espirituales están conectadas con nuestros desafíos visibles? Las Escrituras no revelan detalles sobre cómo exactamente Miguel ganó esta disputa. No sabemos si hubo una confrontación física, un debate legal celestial o alguna otra forma de resolución. Lo que sabemos es que el resultado fue favorable. El cuerpo de Moisés permaneció bajo protección divina, lejos de las manos del oponente. Esta misteriosa victoria nos enseña sobre la naturaleza de las batallas espirituales en nuestro propio viaje. A menudo no entendemos completamente cómo ciertas situaciones se resuelven a nuestro favor.
Solo sentimos el resultado, la paz que viene después de la tormenta, la disposición que surge en el momento crítico, la fuerza que emerge cuando estábamos agotados. Ahora me gustaría hacer una pregunta para la reflexión. ¿Qué áreas de tu vida necesitas para invocar la misma autoridad que Miguel usó contra el oponente? ¿Donde necesitas declarar, el Señor te reprende, contra fuerzas que intentan robar su propósito? A medida que avanzamos al cierre de este fascinante estudio, vale la pena recordar que la historia no termina con la disputa para el cuerpo de Moisés. Siglos después, el gran profeta aparecería glorificado en el monte de la Transfiguración, hablando con el Mesías sobre los eventos que estaban a punto de tener lugar en Jerusalén. Esta aparición posterior de Moisés representa la confirmación final de que la batalla de Miguel fue parte de un plan más grande. El cuerpo que el adversario quería poseer tanto y profanado fue preservado para un propósito glorioso. Lo que parecía solo una disputa para los restos era en realidad parte de una narración de redención que se extendería a lo largo de la historia. Las lecciones que hemos extraído de este episodio extraordinario son numerosas. Aprendemos sobre la realidad del conflicto espiritual, la importancia de la autoridad delegada, los límites impuestos a las fuerzas malvadas y la continuidad de los propósitos divinos incluso después de la muerte física. Lo más importante, esta historia nos enseña que nada escapa del control soberano del Creador. Incluso cuando las fuerzas poderosas se elevan contra sus propósitos, siempre tiene la última palabra. Así como el cuerpo de Moisés se conservó a pesar de los intentos del oponente, los planes divinos para su vida prevalecerán frente a cualquier oposición. La promesa que hice al comienzo de este video está a punto de cumplir. La revelación transformadora que recibirías es precisamente esto. Así como hubo una batalla celestial por el cuerpo de Moisés, hay choques espirituales que ocurren a favor de tu vida, tu familia y tu propósito en este momento. Nunca estás solo en tus luchas. Las mismas fuerzas celestiales que han defendido el cuerpo del gran profeta están involucradas en su viaje. ¿Qué tal aplicar esta verdad a tu vida hoy? Identifique un área donde te sientas opuesto o la resistencia. Ahora, en lugar de luchar contra su propia fuerza, reconozca la autoridad superior a su disposición. Al igual que Miguel, aprende a declarar, el Señor te reprende, contra las fuerzas que se oponen a su avance. Estamos llegando al final de nuestro viaje a través de este fascinante episodio bíblico. Si este contenido fue significativo para usted, no solo guárdelo para usted. Comparta con aquellos que necesitan comprender la dimensión espiritual de sus batallas diarias. Asegúrese de disfrutar este video y suscribirse a nuestro canal para recibir más revelaciones como esta. Active la campana para ser notificada cada vez que publicamos contenido nuevo. Y antes de decir adiós, me gustaría invitarte a ver los videos que aparecen ahora en la pantalla. Complementarán perfectamente el conocimiento que ha adquirido hoy. Hasta nuestra próxima reunión, recuerde, incluso en las batallas que no puedes ver, no estás peleando solo. La misma autoridad que defendió el cuerpo de Moisés está disponible para usted hoy. Contenido adicional. Es de destacar que la disputa por el cuerpo de Moisés no ocurrió en un vacío histórico o teológico. Para comprender completamente su importancia, necesitamos examinar el contexto completo de la vida de este hombre notable y su significado en el plan de redención. Moisés no era cualquier líder, nacido en un momento de opresión extrema, cuando Faraón había ordenado la muerte de todos los niños hebreos recién nacidos. Su supervivencia ya era un milagro extraordinario en sí. Rescatado de las aguas del Nilo por la propia hija de Faraón, creció en el palacio real, recibiendo la mejor educación disponible en lo que fue la civilización más avanzada del mundo antiguo. Esta doble formación, conocedor tanto de la cultura egipcia como de sus raíces hebreas,
preparó a Moisés a su papel único como mediador entre el Eternal y su pueblo. Cuando examinamos su trayectoria, nos dimos cuenta de que anticipó, en muchos sentidos, la figura del Mesías que luego vendría. Ambos fueron preservados de los decretos de la muerte en la infancia, ambos puestos privilegiados, abandonados para servir al propósito divino. Tanto los signos operados como las maravillas, ambas alianzas establecidas entre el Creador y la humanidad. Esta conexión tipológica entre Moisés y el Mesías puede ser una de las razones por las cuales su cuerpo era tan importante en el conflicto espiritual. Si el oponente pudiera corromper el símbolo, tal vez también podría interferir con la realidad futura que simbolizaba. No es coincidencia que la muerte y el entierro de Moisés reciban un trato tan especial en las Sagradas Escrituras. Deuteronomio, capítulo 34 registra: «Y Moisés murió allí, siervo del Señor, en la tierra de Moab, de acuerdo con la palabra del Señor. Y lo enterró en un valle en la tierra de Moab, frente a Betepeor, y nadie sabía hasta el día de hoy el lugar de su grave». Esta declaración sobre la ignorancia del lugar de entierro es extraordinaria teniendo en cuenta la importancia cultural de las tumbas y los monumentos funerarios en el mundo antiguo. Algunas tradiciones antiguas sugieren que el cuerpo de Moisés podría haber sido traducido al cielo, de manera similar a lo que le sucedió a Enoc y Elijah. Esta interpretación gana fuerza cuando consideramos su aparición posterior en el monte de la transfiguración junto con Elijah, precisamente el que no experimentó la muerte física. Por lo tanto, la disputa entre Miguel y el oponente podría estar relacionada no solo con la ubicación del cuerpo, sino con su destino final: permanencia en la tierra o traducción a las esferas celestiales. La mención de la batalla del cuerpo de Moisés en la carta de Judas aparece en un contexto muy específico. El autor advirtió contra los falsos maestros que no respetaron a las autoridades y habló mal sobre las dignidades. Para ilustrar la gravedad de esta actitud, contrasta el comportamiento de estos falsos maestros con el del propio arcángel Miguel, quien, incluso antes del adversario, no se atrevió a pronunciar el juicio blasfemo contra él, pero simplemente declaró: «El Señor te reprende». Este contraste es revelador. Si un ser de la estatura espiritual de Michael reconoció los límites en su autoridad, cuanto más humanos deberían haber tratado con cautela con realidades espirituales que no entienden completamente. Esta lección de humildad antes del poder divino es particularmente relevante en nuestros días, cuando muchos se acercan al mundo espiritual con una posibilidad excesiva o pretensión de conocimiento absoluto. Otra dimensión fascinante de este episodio está relacionada con la identidad propia de Miguel. En Daniel, capítulo 12, se lo describe como el gran príncipe que se eleva por los hijos de su gente. En Apocalipsis, capítulo 12, dirige a los ángeles celestiales en la guerra contra el dragón. Tu nombre en hebreo significa «¿Quién es como Dios?», una declaración que es al mismo tiempo una pregunta retórica y una declaración de incomparabilidad divina. Algunos estudiosos sugieren que Miguel ocupa una posición especial como guardián o protector específico de la gente elegida. Si esta interpretación es correcta, su intervención en la disputa por el cuerpo de Moisés no sería un incidente aislado, sino parte de su función continua de defensa contra los ataques del enemigo. Esta protección, por extensión, se aplicaría a todos aquellos que forman parte de la comunidad de fe. Volviendo al tema del cuerpo de Moisés, es interesante observar que a lo largo de la historia se han sugerido muchos lugares como posibles sitios de su entierro. Las tradiciones judías, cristianas y musulmanas tienen diferentes candidatos, desde montañas específicas en Moab hasta lugares secretos en Jerusalén. La persistencia de estas tradiciones, incluso frente a la clara declaración bíblica sobre la ignorancia del lugar,
demuestra el poder de que las reliquias físicas ejercen sobre la imaginación religiosa humana. Esta tendencia a buscar conexiones tangibles con figuras espirituales importantes revela con precisión el peligro de que lo eterno buscara evitar ocultar el cuerpo de Moisés. La línea que separa la veneración legítima de la idolatría es delgada, y a lo largo de la historia religiosa muchos la han cruzado inadvertidamente. El cuerpo preservado y oculto de Moisés representa una protección contra esta desviación espiritual. Cuando aplicamos los principios de esta historia a nuestra realidad contemporánea, nos damos cuenta de su sorprendente relevancia. Vivimos en un momento de intenso materialismo, donde lo tangible frecuentemente suplanta lo espiritual. La lección de cuerpo oculto de Moisés nos recuerda que a menudo las realidades más importantes son aquellas que no podemos ver o jugar directamente. La disputa entre Miguel y el oponente también nos enseña sobre la naturaleza de nuestros propios conflictos espirituales. Raramente son simples o unidimensionales. Por lo general, involucra capas de significado, propósitos divinos que no somos conscientes y oposiciones malvadas que actúan detrás de escena. Reconocer esta complejidad nos ayuda a abordar nuestras luchas con más sabiduría y dependencia de la orientación divina. Si está pasando por un periodo de conflicto o desafío en su vida, recuerde que, como le ha sucedido al cuerpo de Moisés, puede haber dimensiones de esta batalla que aún no te das cuenta. Así como los israelitas lloraron por su líder sin conocer la disputa celestial que ocurrió, puede estar experimentando solo la superficie visible de una realidad espiritual mucho más profunda. La buena noticia es que, como Miguel ha defendido el cuerpo de Moisés con autoridad delegada, tampoco estás solo en tus batallas. Hay protección disponible, hay una intervención celestial a su favor, hay una autoridad superior que se puede invocar en momentos de mayor necesidad. Para aquellos que buscan crecer espiritualmente, este episodio ofrece una poderosa lección sobre la importancia de reconocer tanto los límites como las posibilidades de la autoridad espiritual. No estamos llamados a luchar en nuestra propia fuerza o sabiduría, sino a apoyarnos en la autoridad suprema que está más allá de nosotros mismos. A medida que avanzamos en nuestro propio viaje de fe, podemos traer con nosotros la sabiduría extraída de esta extraordinaria confrontación celestial. Aprendamos a reconocer la realidad de las batallas espirituales sin dejarnos intimidarlos. Que sabemos cómo invocar la protección divina disponible en tiempos de conflicto, y que, como Moisés, nuestro legado permanece conservado y protegido para cumplir con los propósitos eternos para los que hemos sido creados. Si alguna parte de este mensaje ha tocado su corazón hoy, escriba Apocalipsis en los comentarios. Su declaración pública es un paso importante para activar estos principios en su vida.